Muy buenas tardes, tutores compañeros. Mi nombre es Alejandro Barragán. Esta es mi cédula. Soy estudiante del curso de física de grupo 54 y hoy vengo a sustentarles el primer ejercicio de la unidad 2 tarea 2 mediante el siguiente video y con ayuda del simulador La Rampa. Empecemos. El primer enunciado dice: haga clic en reiniciar, seleccione como objeto el cajón y ubíquelo al inicio de la rampa en la posición 0 metros y un ángulo de rampa de 0 grados. Seleccione las opciones energía gráfico y trabajo gráfico. Posteriormente, la opción fuerza aplicada aplica un valor de fuerza que permita el movimiento del cajón. Oprima adelante y deténgalo en una posición que evite el choque con el muro de ladrillo del lado derecho. Con base en los resultados obtenidos en las gráficas, responda: ¿qué valor de fuerza aplicó para que se moviera el cajón? ¿Cuál es el valor resultante de la energía cinética aplicada para mover el cajón? ¿Cuál es el valor resultante del trabajo aplicado para mover el cajón? ¿Y cuál es el valor resultante de la energía potencial? Justifique su respuesta. Listo. En primer lugar voy a explicar o voy a comentarles que estas son las fórmulas que voy a utilizar para los siguientes ejercicios. La primera es el peso, que es igual a masa por gravedad. La segunda es la fuerza de fricción, que es igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal. La gravedad, que su valor es universal, 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y la energía cinética, que es masa por velocidad al cuadrado sobre 2. La energía potencial es igual a masa por gravedad por altura. Y el peso es igual a fuerza por distancia. Hay que tener claro que este objeto está inerte o está quieto. Entonces necesitamos para hallar la fuerza de fricción, también debemos hallar la fuerza normal. Y es ahí donde vamos a utilizar la segunda ley de Newton. Yo hice este pequeño gráfico como para explicar un poco, es como si estuviéramos en el plano cartesiano. Esta es la fuerza normal, va hacia arriba es positiva, hacia la derecha la fuerza aplicada también es positiva, hacia abajo va el peso, que es negativo, y hacia la izquierda va la fuerza de fricción, que también es negativo. Su fuerza universal es, su fuerza, perdón, su fórmula universal es la sumatoria de sus fuerzas, es igual a la masa por la aceleración, en este caso sería en Y. Entonces sería igual a 300. ¿Por qué 300? Porque en el simulador por defecto me coloca un, el cajón tiene un peso de 300. Esa sería su masa. Y por la aceleración, como ya dije, es un objeto que está quieto, es cero. Y multiplicando eso nos da cero. Quedando así que la suma de sus fuerzas es la fuerza normal menos el peso, igual a cero. Vamos a pasar el peso a la derecha, pasa positivo y decimos que la fuerza normal es igual al peso. Para allá del peso, la fórmula es masa por gravedad. Entonces multiplicamos 300 por 9.98, que es la gravedad. Esto nos da 2.940 newtons. Ya sabiendo esto, entonces ahora, como queremos que el objeto se mueva, entonces debemos aplicar una fuerza mayor a la de la fuerza de fricción, porque pues es la fuerza que se opone siempre al movimiento, la fuerza de fricción. ¿Cuál es la fórmula? Su fórmula es fuerza de fricción igual a coeficiente μ, coeficiente de fricción por la fuerza normal que le acabamos de sacar, que es 2.940. El coeficiente de fricción, el simulador, en este caso, también por defecto nos da 0.7, que lo vamos a utilizar. Hacemos la operación y nos da que la fuerza de fricción es menos 2058. Quiere decir que tiene que ser un valor mayor para que el objeto se pueda mover, o el cajón en este caso. Yo escogí 2100 de fuerza de arranque. Fuerza aplicada, perdón. Listo. Entonces yo hice en mi simulador coloqué 2100. Lo paré el objeto antes de que se estrellara contra el muro. A mí me dio que la fuerza cinética fue de 567.90 julios. Igual vamos a hacer un ejemplo para explicar cómo funciona el simulador. El ejercicio nos pide que su ángulo sea de 0 grados, posición de 0 grados, y mi fuerza aplicada, que fue 2100. El cajón y le damos adelante. No lo dejamos estrellar contra el muro. Estamos pendientes.
lo paramos. Para yo saber mi fuerza cinética, le damos acá en trabajo gráfico. En este caso dio 501.79 julios. Continuamos. Dice, la otra pregunta me dice, ¿cuál es el valor resultante del trabajo aplicado para mover el cajón? Listo. Entonces el trabajo, ya sabemos que el trabajo, su fórmula es igual a la fuerza por la distancia. Listo. Entonces el trabajo aplicado a esa fuerza aplicada que fue 2100 por distancia, no 1425, que fue la distancia que recorrió en el ejercicio que yo hice anteriormente. Haciendo los cálculos, me da que el trabajo neto fue 598.5. Ese fue el trabajo resultante de, de esa fuerza aplicada. Me pregunta ahora cuál es el valor resultante de la energía potencial. Justifique su respuesta. Dado que el objeto no se encuentra en ninguna altura y la energía potencial es cero, porque sabemos que la fórmula de la energía potencial nos indica que es masa por gravedad por altura, pero como en este caso no hay altura, pues es cero. Vamos al punto C. Me dice, haga clic en reiniciar, seleccione nuevamente el cajón y ubíquelo al inicio de la rampa en la posición 0 metros. En la opción para modificar el ángulo de rampa, asigne 4 valores de ángulos diferentes. Seleccione la opción energía gráfico, posteriormente en la opción fuerza aplicada, aplique un valor de fuerza que permita el movimiento del cajón para cada uno de los 4 ángulos. Oprima adelante y deténgalo en una posición que evite el choque con el muro de ladrillo del lado derecho. Esta es la tabla que nos dan. Yo ya tengo los valores, ya explico cómo los saqué. Continuamos. Teniendo en cuenta los datos registrados, responda. ¿Hay variación de energía potencial al variar el ángulo? Explique. Si el valor del ángulo es de 0 grados, ¿cuál es el valor de la energía potencial? Justifique su respuesta. Listo. Para saber una fuerza a aplicar en los ángulos, en los 4 ángulos, debemos saber igual cuál es su fuerza de fricción. Yo tomé 10 grados, 12 grados, 15, 18 grados. Este gráfico explica más o menos como si viéramos el plano cartesiano. Vemos como el peso en Y queda diagonal al plano. Y acá nos dan unas formulitas que nos dicen que peso en X es igual a peso por seno del ángulo y peso sub Y es igual a peso por coseno del ángulo. Ahora vamos a hacerlo. Voy a hacer un ejercicio con 10 grados. Entonces, igual, tomamos la fórmula, sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración, en este caso vamos a tomarlo a Y. Igual, esto nos da 0 y vamos a sacar el peso en Y, que es 2940 porque es el mismo cajón, tiene el mismo peso, por coseno del ángulo, porque estamos haciendo Y, ¿no? Nos da 28.095.33. Vamos a saber su fricción, que es 0.7, que es el valor que nos da el simulador por defecto de fricción. Nos da menos 2.226.73, nos da negativo porque la fricción va hacia la izquierda, que es la que la hace contrapeso. Y vamos a sacar ahora el peso en X, pero aquí vamos a sacarlo con el seno de 10. Nos da menos 510. Hacemos las sumatorias para sacar el total, o la fuerza neta, que es de 2537.25. Acuérdense que debemos aplicar una fuerza superior a ese número para que el cajón se mueva, si no, no se movería. En este caso fueron 2600. Ahora vamos a hacerlo en el simulador con los 10 grados y con la fuerza aplicada 2600. Reiniciamos. Dice que 10 grados y la posición igualmente es en 0. Con una fuerza aplicada de 2600 con el mismo cajón. Le damos adelante, igual no dejamos que se estrelle contra el muro. Puede ser por acá. Volvemos al gráfico. Nos dice que su energía potencial fue de 6.994.20 julios. En este caso, en mi ejercicio me dio, cuando yo lo hice, me dio 6.871.68, en 12 grados me dio 6.784.89,
y nos damos cuenta que va aumentando y esto nos sirve para responder la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta los datos registrados, responda, ¿hay variación de energía potencial al variar el ángulo? Explique. Definitivamente sí, porque pues como se ve en la tabla, entre mayor ángulo, mayor energía potencial se necesita o va aumentando su energía potencial. La segunda pregunta, si el valor del ángulo es de 0 grados, ¿cuál es el valor de la energía potencial? Justifique la respuesta. Igual que el caso anterior, como el objeto en este caso no se encuentra a ninguna altura, su energía potencial es 0. Vamos ahora con el punto C. Haga clic en reiniciar, seleccione la pestaña más detalles, que es acá, más detalles, en el mismo simulador. Seleccione nuevamente como objeto el cajón y ubíquelo sobre el inicio de la rampa con un valor de ángulo de 10 grados. Varíe el valor de la masa entre un valor mínimo de 100 kilogramos y un valor de 300 kilogramos. En la opción fuerza aplicada, aplique una fuerza para cada masa de tal manera que se mueva el cajón. Oprima adelante y deténgalo en una posición que evite el choque con el muro del lado derecho. Observe el valor de la energía potencial en cada caso. ¿Qué valor de fuerza aplicó para cada una de las masas? 100, en mi caso fueron 100, 200 y 300. ¿Influye el valor de la masa en el valor de la energía potencial? Justifique su respuesta. Igual. Cuando cambiamos la masa, cambia el peso, obviamente. Entonces yo escogí el 100, 200 y 280 kilogramos. Voy a hacer el primer ejercicio con los 100 kilogramos. Igual, la fórmula del peso es igual a masa por la gravedad. En el caso de los 100 sería por 9.8, que es el valor de la gravedad, me da 980. Volvemos a tomar la fórmula de la sumatoria de las fuerzas, es igual a la masa por aceleración, igual en este caso es en Y. Esto nos da 0, donde decimos que la fuerza normal es igual a P sub Y. Y sabemos que nos dio 980 por coseno de 10 porque estamos en el eje Y. Nos da 965.11. Vamos a sacar su fuerza de fricción. En este caso del simulador por defecto me dio 0.3. Voy a utilizar ese mismo valor. Me dio, multiplicándolo por la fuerza normal, me da menos 289.53 porque como es la fuerza de fricción, igual va al lado izquierdo, es negativo. Ahora vamos a sacar el peso en sub x, que es, puedo multiplicarlo por seno de 10. Cambiando los valores nos da menos 170.7 y sumando las dos fuerzas, los dos pesos, nos da menos 459.7. O sea que necesitamos aplicar una fuerza un poco mayor para que el cajón también se pueda mover. Vamos a hacerlo. Vamos a detalles, decimos que a los 10 grados con 100 kilogramos y en posición 0, pero aquí le vamos a colocar que es una fuerza aplicada de 500. Igual le damos adelante, volvemos a escoger el cajón y le damos adelante. Detenemos antes de que se estrelle. Tenemos acá igual la fuerza, acá nos está pidiendo la fuerza, la energía potencial, igual acá nos la bota en el mismo simulador. En el ejercicio cuando yo lo hice me dio para las tres masas. En el primero me dio 2348.42, en el segundo 4710.45, en el tercero 6627.95. Con esa tablita vamos a responder las siguientes preguntas. Bueno, la primera que fuerza apliqué para cada una de ellas, pues ya lo expliqué anteriormente. Ahora dice, ¿influye el valor de la masa en el valor de la energía potencial? Justifique su respuesta. Sí influye porque la energía potencial depende de la masa. Y como se evidenció en la tablita que yo hice, entre más masa, más alta era la masa, mayor energía potencial era o necesitaba. Iba en aumento. Dice la siguiente pregunta, es el punto D. Con base en las anteriores ítems, responda a las siguientes preguntas. ¿Qué condiciones debería tener el simulador para que exista únicamente energía cinética? Bueno, según lo que yo noté, es que el simulador no debería tener la opción de inclinar la rampa.
ya que la altura siempre sería cero y así no habrían